Les doy la bienvenida a este video en el que pretendo analizar uno de los aspectos del fallo 10 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado el 28 de diciembre del 2021. En este fallo, la Corte sostuvo que la garantía del doble conforme, previsto en el 8.2H de la Convención Americana, rige para autos procesales importantes, incluyendo entre estos al auto de procesamiento del Código LBN. El análisis que pretendo hacer es crítico y me permito decir si este fallo merece un 10, como le pone en un trabajo de doctrina Daniel Pastor, o un menos 10, porque considero que en este aspecto merecería objeciones. En rigor, con este video actualizo un curso que está en el canal, que es el derecho al recurso en el proceso penal, y este sería el video 9A de aquel curso. En esta causa 10, lo que se trató entonces es de definir si la doble instancia regía para autos procesales importantes, concluyendo que así sucedía, y esta es una cuestión que analicé en el video 8, mostrando que es controversial. Y por otro lado, este fallo también define esta otra cuestión, que es la posibilidad de que se habilite un recurso de apelación horizontal para garantizar esa doble instancia en esos autos procesales importantes. En este sentido, esta idea guardaría parangón con lo que resolvió la Corte en el fallo Duarte en 2014 respecto de la casación, cuando justamente la casación, a través del Instituto de la Casación Positiva, revoca una absolución y condena. En ese fallo Duarte, la Corte señaló que la revisión de esa primer condena dictada por casación positiva ante ese tribunal iba a tener que ser revisada por otra sala de la casación, creando así la casación horizontal. Este segundo tema lo vamos a dejar para el próximo video y aquí nos vamos a dedicar a analizar esta cuestión de si la doble instancia procede para autos procesales importantes. Como señalé, hay un contrapunto con este trabajo de Daniel Pastor, un trabajo, bueno, a los que nos tiene acostumbrados, con fina ironía, muy bien documentado y tratado con mucha seriedad el tema. En DPI ha publicado Pastor este artículo. Allí él señala que la doble instancia rige para los autos procesales importantes, específicamente para el auto de procesamiento, y por eso le pone un 10 a este fallo de la Corte. Otra cuestión que analiza es que esa posibilidad de control puede hacerse con esta apelación horizontal, tema que vamos a ver en el próximo video, viendo allí que si bien esa es una posibilidad, se genera la problemática de una multiplicación de instancias que conspira contra un plazo razonable en el proceso, y finalmente él propone que la solución esté dada por el Colegio de Jueces con una organización judicial horizontal, que es hacia donde se ha inclinado la reforma procesal penal en Latinoamérica y que es una visión que nos trajo Mayer a partir de la reforma del Código de Chubut y con la cual coincido plenamente. En este video exclusivamente nos vamos a dedicar al primer tema, si la doble instancia procede para autos procesales importantes, fundamentalmente el tema tratado es el auto de procesamiento, y como anticipé, yo disiento con esa conclusión a la que no solo arriba Pastor, sino la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del voto de la mayoría. Vamos a anclarnos en este caso, el caso 10, que es una causa regida por el Código LBN, un código mixto. La cuestión es que ante un sobreseimiento dictado, esto es llevado en apelación por los acusadores y la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Capital Federal, revoca y procesa. Frente a este procesamiento, acude en casación la defensa, fundando este recurso de casación justamente en que era necesario garantizar la doble instancia del 8.2H. La Cámara de Casación, pese a que le concedió la casación, la Cámara de Apelaciones, termina declarando inadmisible ese recurso y además después rechaza el recurso extraordinario federal, siendo que la defensa llega a la Corte con una queja que la mayoría de la Corte admite y le da la razón a la defensa, siendo que había dictaminado en sentido desfavorable para la procedencia de esta queja el procurador ante la Corte, el doctor Casal. Vamos a ver entonces que en este fallo lo que se termina definiendo es que la doble instancia rige para autos procesales importantes, debiendo entender por doble instancia la idea del doble conforme. Esta cuestión la analicé en el video 7 del curso de recursos que ya mencioné,
Y lo que sugiere esta idea es que no basta que haya una segunda instancia que revise, un tribunal superior que revise, sino que la garantía del 8.2H tiene por contenido la idea del doble conforme, dos tribunales decidiendo lo mismo. Esto surge de un fallo de la Corte Interamericana respecto de Argentina, Mohamed, en 2012, donde había sido el imputado absuelto y condenado en cámara, y frente a esa primer condena, en tanto no hubo un recurso que revisara de manera integral, conforme la Corte Interamericana ha señalado en el fallo del 2004 Herrera Ulloa, y la Corte Federal en Casal, como no hubo esa revisión integral contra esa primer condena, Argentina terminó siendo sancionada, declarando la responsabilidad internacional del país por violar justamente doble instancia, expresada entonces como doble conforme. La idea es que en 10 no solo se habla de que este doble conforme procede contra autos procesales importantes, sino que también es uno de ellos el auto de procesamiento. Y entonces hay que definir cuáles serían en nuestro sistema autos procesales importantes. Todo este análisis lo vamos a hacer justamente a través del análisis del fallo 10 de la Corte, incluyendo el análisis del dictamen del procurador ante la Corte, que no fue un tema que consideró en el trabajo que mencioné Daniel Pastor. Vamos a ver ese dictamen. Ese dictamen está firmado por el doctor Casal el 11 de junio del 2021. Allí Casal repara en que la defensa, planteando esta necesidad del doble conforme respecto de autos procesales importantes, invocó un informe de la Comisión Interamericana. El informe 55 del año 97, en el caso Abella, que es un caso de Argentina en la causa del acoplamiento de la tablada. Efectivamente, en ese informe la Comisión señaló, como lo había señalado también en otros informes, que efectivamente la doble instancia del 8.2H de la Convención amparaba también los autos procesales importantes. El doctor Casal repara en esto, pero llega a la conclusión de que no procede contra ese tipo de autos, sino solo contra la sentencia definitiva. En el análisis que efectúa, señala que, bueno, lo que hace es ver que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados no incluye a los autos procesales importantes dentro de esa hipótesis el 8.2H. Casal señala que el antecedente del 8.2H fue el 7.2i del anteproyecto, que preveía que el derecho al recurso del fallo de primera instancia procedía ante este fallo de primera instancia ante un tribunal superior. Casal también menciona un dictamen anterior de la Procuración, el dictamen en la causa A378, que había sido firmado por el procurador Righi el 16 del 6 del 2010, dando expresa respuesta negativa a que los autos procesales no estaban amparados en la doble instancia del 8.2H. En efecto, en ese dictamen, Righi recordaba que en un fallo de la propia Corte Federal, el fallo Arce del año 1997, la Corte había interpretado al 8.2H con el mismo alcance que el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalando que ese tratado había sido fuente de la Convención Americana. Había sido un trabajo preparatorio y entonces desde ahí había que darle esa interpretación. Esta cuestión ya la analicé en el video 4 y advertí que tal vez esa interpretación que había hecho la Corte en Arce tenía un tanto de capricho, porque las redacciones de las dos normas, el 14.5 del Pacto Internacional y el 8.2H, son, bueno, muy distintas. De hecho, efectivamente, el 14.5 del Pacto Internacional lo habilita este doble conforme solo para el imputado y respecto del fallo condenatorio y la pena. Pero la redacción del 8.2H, que efectivamente tuvo como trabajo preparatorio a este instrumento de Naciones Unidas, el 14.5 del Pacto Internacional, habla de toda persona y habla del derecho a recurrir al fallo. Desde esa perspectiva, bueno, en ese video 4 hice alguna observación a
si era correcto el alcance que la Corte le había dado en Arce al 8.2H, leyéndolo igual que el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Righi continúa con esta lógica, señalando que ese alcance, equiparándolo al 14.5, la Corte Interamericana lo había dado en estos casos, Herrera Ulloa y Castillo Petruzzi, así como las comunicaciones del Comité de Derechos Humanos. Sobre las comunicaciones del Comité de Derechos Humanos poco hay que decir, porque efectivamente el comité lo que interpreta es el 14.5 del Pacto Internacional, que como vimos efectivamente habla de improcesado condenado, con lo cual indudablemente está hablando de que solo la doble instancia en el ámbito de Naciones Unidas abarca la sentencia condenatoria. Pero, claro, los precedentes de la Corte Interamericana interpretan el 8.2H. Y lo concreto es que la misma lógica que usó la Corte Federal en Arce, y que yo tildé en alguna medida de caprichosa, también la brinda en la actualidad la Corte Interamericana. En Mohamed, el caso de Argentina del 2012, en el párrafo 93, remite a lo que había dicho en Barreto Leiva, un caso del año 2009, en cuyo párrafo 84 había señalado que la redacción del 8.2H era muy similar a la del 14.5. Y entonces, en estos precedentes, en definitiva, termina equiparando, al igual que lo hizo nuestra Corte en Arce, al 8.2H con la redacción del 14.5. Siguiendo con este razonamiento, en este dictamen del 2010, Righi llega a la conclusión de que el 8.2H del Pacto de San José puede entenderse limitadamente, de modo tal que el derecho internacional, concluye, no establece un derecho fundamental a recurrir toda decisión procesal, sino solamente el derecho a recurrir la sentencia condenatoria. O sea, que termina leyendo el 8.2H a imagen y semejanza del 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este dictamen, Righi también señala que, bueno, obviamente hubo informes de la Comisión que sostenían que los autos procesales también estaban amparados por el 8.2H. En aquella ocasión analiza el informe 24/92, un caso de Costa Rica de 1992, que es idéntico al caso 17 del año 94, Maqueda, y al 5597, que es el que mencionaba la defensa ante la Corte en el fallo 10 que estamos comentando. Lo que Righi decía es que efectivamente en todos estos informes, o al menos en el que analizaba él, que era el 2492, esta fórmula de que abarca también los autos procesales importantes afirmados por la Comisión, en realidad se trataba de un obiter dictum de la Comisión, que como tal era irrelevante para resolver el caso. Lo que señala Righi es que la doctrina que salen de los precedentes internacionales solo es relevante cuando es un tema que decide el precedente internacional del que se trate, y no cuando simplemente lo menciona a modo de obiter dictum. Finalmente, Righi hacía una aclaración interesante. Decía que si bien no rige la doble instancia para autos procesales importantes, nada impide que en aplicación del principio de desarrollo progresivo, o sea, el principio de progresividad en materia de derechos humanos, que es un principio rector del sistema de protección internacional de derechos humanos, en base a ese principio se lo pueda aplicar, y también con la idea de la analogía in bonam partem se extienda el derecho al recurso a decisiones como las que resuelven el encarcelamiento preventivo. O sea, en definitiva, un auto procesal importante que, si bien no está abarcado expresamente, podría ser por progresividad y analogía in bonam partem ser abarcado. El argumento era que este encarcelamiento preventivo, o sea, una prisión preventiva, una denegatoria de excarcelación, desde el punto de vista de los efectos materiales no tiene distinción con la privación de libertad a título de condena. Entonces, desde esa perspectiva proponía que se haga esta aplicación analógica y bajo la idea de la progresividad. Bueno, me parece que esta es una respuesta muy atinada que nos proponía Righi y que yo suscribo. Lo que habría que ver es si esa misma lógica
dentro de este razonamiento, también debería abarcar el auto de procesamiento. Y yo creo que no. Claro que la Corte terminó diciendo que sí en el fallo 10, no por ser esta aplicación de progresividad y analogía in bonam parte, sino directamente por una lectura diferente del 8.2H a la que nos proponía Righi en 2010 y el doctor Casal en el dictamen ante este fallo 10, en la causa donde se dicta el fallo 10. Yo voy a insistir con esa idea más adelante de que no debería proceder este doble conforme para el auto de procesamiento, pero previamente seguimos analizando el dictamen del doctor Casal. Casal también, tras recordar ese precedente del año 2010 que suscribió el Procurador General Righi, también recuerda que en la causa Felicetti, también un caso de tablada resuelto por la Corte en el año 2000, se examinó el informe 5597 y ahí se concluyó en el considerando 10 del dictamen que solo rige para la sentencia definitiva. Debo decir que efectivamente en Felicetti se afirmó esta idea, pero es un fallo por demás polémico. Es un fallo dictado en un momento donde la Corte estaba cerrando el aperturismo que había iniciado en Giroldi en el año 95 a la injerencia de los precedentes internacionales en el derecho interno. Y allí llegó a decir, insólitamente, que la garantía de la doble instancia del 8.2H no implica rechazar la única instancia, y concluía que doble instancia equivale a única instancia cuando quien dicta la sentencia es un tribunal de alta jerarquía. Indudablemente esa interpretación bueno, supone la cuadratura del círculo y por eso Felicetti no es un precedente que tenga un peso determinante para definir estas cuestiones de doble instancia. Lo concreto es que Casal, tras citar ese dictamen del 2010 y citar Felicetti, recuerda que, por regla, el recurso extraordinario federal no procede contra aquellas decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso. Y en conclusión, lo que afirma es que la impugnación contra el auto de procesamiento que se estaba dando en el caso 10 no constituía una sentencia definitiva o equiparable. Con esta conclusión de que no es sentencia definitiva e equiparable, coincidió en su disidencia el juez Rosenkrantz. Justamente él votó en disidencia postulando que debía rechazarse la queja por esa razón. Claro que no es la opinión de la mayoría de la Corte. Los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosati señalan que, si bien es cierto la regla general de que contra las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso no procede el recurso extraordinario federal, sí se habilitaba una excepción en el caso del procesamiento, como en el caso de 10. Así lo afirman en el considerando 5. Justamente en el desarrollo de sus considerandos, Rosati, Maqueda y Lorenzetti fundan esta excepción señalando que el procesamiento, por progresividad dentro de la dinámica del Código Levene, impide una revisión eficaz del agravio. Además, señalan que existió arbitrariedad en la resolución de la casación que rechazó ese recurso de casación. Señalan que allí se usó una fórmula dogmática, considerando que, bueno, ese procesamiento no era una de las resoluciones que el 457 del Código Levene mencionaba como susceptibles de casación, y que en ese uso de fórmula dogmática no atendió el cuestionamiento de la violación al doble conforme que invocaba la defensa. Así lo señalan en los considerandos 6 y 7 de su voto conjunto. Precisamente dicen que resulta indiscutible que la sentencia recurrida no ha tomado en cuenta la necesaria articulación entre la legislación nacional y la que, según la parte, proviene de los instrumentos internacionales, interpretando arbitrariamente la primera, o sea, la legislación nacional, y omitiendo el análisis y aplicación de la segunda. Y no es que solo omiten el análisis, sino que al omitir la aplicación no están preservando el doble conforme que creen, en base a lo que están diciendo aquí, que debía ser preservado. Siguen los ministros de la Corte considerando que lo resuelto ha importado una exégesis de las normas procesales
que las ha desnaturalizado con grave menoscabo de las garantías que invoca la defensa. En este voto conjunto, los jueces siguen señalando en el considerando 8 que el fallo apelado omitió inválidamente sopesar las cuestiones conducentes planteadas por el recurrente, las que se vinculan con la operatividad de la instancia revisora en un determinado momento procesal, porque justamente el derecho al recurso en el Código Levene está en el artículo 311 respecto del auto de procesamiento. Y señalan que justamente esa omisión inválida tenía por finalidad asegurar la tutela eficaz del derecho de defensa y el debido proceso legal, y en definitiva entonces, bueno, cae el fallo de la casación que había rechazado ese recurso de casación. Señalan que al proceder de este modo, el ACUO, o sea, la Cámara de Casación, tampoco ponderó qué temperamento correspondería adoptar, ya fuera por sí o por el tribunal que éste dispusiera. Esta frase tan cortita es lo que termina habilitando la posibilidad de que la casación, cuando vuelva a intervenir en base a este fallo de la Corte, habilite la posibilidad de una apelación horizontal. Esto es, no que resuelva la casación metiéndose en el fondo para ver si ratifica o no el procesamiento decretado por la Cámara de Apelaciones, sino que reenvía a la Cámara de Apelaciones para que a través de otra sala se controle, dentro de un recurso amplio, si corresponde o no confirmar ese auto de procesamiento decretado por otra de sus salas. En este sentido es esta apelación horizontal la puerta que abre, y es un tema que vamos a considerar en el video que sigue con detenimiento. Por lo pronto, amén de dejar esta puerta abierta, la Corte concluye que para que este control del procesamiento decretado por una sala de la Cámara de Apelaciones tiene que ser revisado por una u otra vía, casación o apelación horizontal, para evitar que como consecuencia del particular trámite procesal que se dio, se convalide sin fundamento suficiente la supresión lisa y llana del derecho al doble conforme. En esta fórmula, entonces, lo que está diciendo la Corte es que rige para el auto de procesamiento el derecho al doble conforme del 8.2H por ser un auto procesal importante. Con esta conclusión coincide plenamente Daniel Pastor en el artículo que les mencioné, por eso le pone un 10 al fallo de la Corte, e incluso dice que si se denegara el derecho al recurso para garantizar este doble conforme del 8.2H, se trataría de una decisión nula, esa denegatoria del recurso, de nulidad absoluta en los términos del artículo 167, inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación, el Código Levene. Siguiendo con los considerandos del voto de la mayoría en la causa 10, en el considerando 9, los jueces de la Corte dicen que el planteo referido a la operatividad de este derecho comprendía necesariamente la pretensión de preservar reglas procesales estructurales que conforman el diseño del procedimiento penal y que con la lógica y dinámica propias tienden a asegurar la garantía del debido proceso legal. Afirman también que ese mandato no se satisface con la mera realización de un proceso previo como presupuesto para la aplicación de una pena, sino que además ese juicio, ese debido proceso, debe ajustarse y ser tramitado de conformidad a una ley anterior al hecho del proceso que al mismo tiempo faculte y limite al Estado en el ejercicio de la coacción procesal. Y quiero reparar que cuando los ministros de la Corte dicen que ese juicio, ese debido proceso debe hacerse con base en una ley anterior al hecho del proceso, obiter dictum están señalando que las leyes procesales son irretroactivas. Y en esto, bueno, hoy afirmarían, a partir de este obiter dictum, lo mismo que en doctrina sostienen autores de la talla de José Cafera Tanores o Alberto Binder, quienes señalan que rige este principio de legalidad en materia procesal. Tradicionalmente en nuestro derecho procesal esto no fue así, siendo que cuando se dictaba un código nuevo, bueno, muchas veces se le aplicaba a causas que eran por hechos que habían acontecido antes de la sanción de esos códigos.
Así que en este sentido aparece este obiter dictum que marcaría esta idea de irretroactividad de la ley procesal. Finalmente, la Corte, en este considerando, dicen que el reclamo de la defensa no constituía una caprichosa ocurrencia, sino que esta idea de que rigiera el doble conforme se fundaba en previsiones claras y expresas establecidas por el legislador al diseñar el esquema del enjuiciamiento penal, y que en consecuencia no pueden ser relativizadas ni dejadas de lado sin razón suficiente. Con esta conclusión terminan haciendo lugar a la queja, dejando sin efecto la sentencia y reenviando para que casación, por sí o por quien diga, revise ese auto de procesamiento decretado en la Cámara de Apelaciones. Con este último considerando, lo que yo pretendo es ver si no existían razones suficientes para dejarla de lado. Y mi conclusión es que sí podrían invocarse esas razones. En primer lugar, porque el sistema interamericano hoy parece inclinarse porque solo la condena esté amparada por la doble instancia. Hoy la Corte Interamericana, aún con alguna ambigüedad, está leyendo el 8.2H al igual que el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Del mismo modo que lo hizo Arce, si se quiere, en el año 97, nuestra Corte en Arce, y que también tiene alguna cuota de capricho, pero efectivamente eso así es, y eso lo analicé en el video 8 del curso. Ahora, una segunda razón, debo decir ahí, perdón, que en ese video, el video 8, recordé que para autos procesales importantes estaba la doctrina dividida y que había autores que decían que sí estaban comprendidos, básicamente citando esos informes de la comisión que venimos mencionando en este video, o sea, el 2492, el 1794 y el 5597. En esa línea estaban autores de la talla de Cafferata, Binder, el propio Pastor, que hoy sigue en esa línea, Hitters y Tedesco. En cambio, en contra estaban autores como Luis García, Lino Palacio, Horacio Díaz, Marcelo Hugo, Mariano Borinsky. Y yo en un libro que publiqué junto a Daniel Piroso en el año 98, me había notado entre los autores que consideraban que sí estaban amparados los autos procesales importantes, básicamente por la autoridad de esos informes de la comisión que, hoy me permito cambiar justamente porque la Corte Interamericana se ha inclinado porque los autos procesales no estén y que solo el 8.2H rija respecto de la sentencia condenatoria. Finalmente, un segundo argumento es que esos informes de la comisión que vengo mencionando, como bien señaló el procurador Riggi en ese dictamen que mencionamos del 2010, fueron expuestos como obiter dictum y no como tema decidente. Un tercer argumento que me permito sostener para considerar que al menos el procesamiento no sería un auto procesal importante, es que a partir del proyecto de Código Córdoba del 91, se ha prescindido en todos los ordenamientos que van tirando hacia procedimientos acusatorios, incluido acá el Código Procesal Penal Federal, que ya está vigente en Salta y Jujuy, han suprimido el auto de procesamiento como auto de mérito. Y en ese sentido hoy podemos decir que ya es un auto procesal que no parece tan importante. Ciertamente para autores como Francisco Dálvora eran autos procesales muy importantes, de hecho Dálvora sostenía la necesidad de ese procesamiento para justamente habilitar el derecho al recurso. Es cierto que el plenario Blanc de la Cámara Federal de Casación Penal ha señalado en el marco del Código Levene que ninguna causa puede ser elevada a juicio sin que tenga auto de procesamiento, incluidas las que instruyen los fiscales por el procedimiento del 196, o sea, la instrucción fiscal. No obstante esto, lo concreto es que es un instituto que, viene desapareciendo en los sistemas procesales modernos. Un cuarto argumento, tal vez el más importante, es que la resolución que dispone el procesamiento, cuando es vía recurso de apelación, lleva la fuerza del número. Hay 3 jueces de cámara que dan vuelta a la decisión del juez de primera instancia. Es cierto que hoy por hoy
es una práctica bastante común que las cámaras trabajen con el acuerdo solo de 2 jueces y solo si hay disidencia se integra un tercero. Bueno, tal vez en este caso, en este tipo de resoluciones, sea necesario que efectivamente los 3 jueces voten y no basta con el acuerdo entre 2. Eso incluso podría ser modificado, dispuesto directamente por la Cámara en una acordada, modificando los reglamentos para la jurisdicción. Ese me parece que es un argumento de peso y es el que, bueno, más peso le asigno para llegar a esta conclusión. Un quinto argumento es que no solo sería revisable para doble conforme lo que pasó en este caso 10, donde había un sobreseimiento que la Cámara revocó y transformó en procesamiento, sino que pasaría en todo caso donde lo que hay es una falta de mérito y a través del recurso del acusador, la Cámara interviene. Bueno, la falta de mérito es recurrible solo por los acusadores, no tiene habilitada la defensa del recurso. Y justamente ese recurso de los acusadores contra una falta de mérito lleva por única posibilidad es que si le da la razón la Cámara al acusador, a la apelación del acusador, la Cámara revoca la falta de mérito y procesa. Bueno, en estos casos, siguiendo la lógica del fallo 10, tendría que garantizarse el doble conforme contra ese procesamiento dictado revocando una falta de mérito. Y no solo eso, el propio Pastor advierte un caso también polémico, porque considera que también habría que habilitar este doble conforme cuando la Cámara confirma un procesamiento, pero modifica alguna cuestión de ese procesamiento que implique un agravamiento para el imputado. De modo que estas 3 instancias ordinarias de un procesamiento dispuesto o confirmado por la Cámara necesitaría un tercer recurso ordinario, sea de la casación, sea de la propia Cámara a través de esta idea de apelación horizontal. Parece exagerado para un instituto que además está en vías de extinción en los sistemas modernos. Finalmente, el último argumento que les propongo es que si el tema es que, como en alguna medida la Corte sugiere, de que una vez que se dicta este procesamiento, cuando lo dicta la Cámara, ya no habría, de acuerdo al trámite procesal, ninguna posibilidad de revisar ese agravio, eso es porque básicamente el artículo 352 del Código señala que cuando después se corre vista para que los acusadores requieran la elevación a juicio. Si requieren la elevación a juicio y se sustancia una etapa intermedia que es escasamente contradictoria, donde la defensa se opone a la elevación a juicio, pero eso se resuelve por auto, y expresamente el 352 dice que contra esa resolución del juez que rechaza la oposición a la elevación a juicio no procede la apelación, bueno, lo que podremos generar para que exista control en casos como este, donde el procesamiento fue dictado vía recurso por la Cámara de Apelaciones, que efectivamente habilitemos una apelación contra ese no al lugar a la oposición a la elevación a juicio. Eso se puede hacer por vía pretoriana, por vía jurisprudencial, incluso también modificando reglamentos por acordada para que ese recurso sea viable, e incluso se puede contemplar que deban intervenir en ese recurso otros jueces diferentes a aquellos que habrían dictado el procesamiento vía recurso de apelación. Con estos 7 argumentos, yo creo que podría considerarse que no solo no procede la doble instancia, el doble conforme contra los autos procesales importantes, sino que específicamente no debe proceder contra el auto de procesamiento. Así, en síntesis, considero que el doble conforme del 8.2H de la Convención no rige para autos procesales importantes en la actualidad. Que, en cambio, podríamos considerar, como dijo Rigi en aquel dictamen del 2010, que por interpretación progresiva y analógica in bonam partem se le aplique extensivamente esa idea de doble conforme a las medidas de coerción personal, el encarcelamiento preventivo. Ahora, si se comparte
la posición del fallo 10, de la mayoría del fallo 10 y lo que sostiene Pastor, bueno, creo que el procesamiento no debería estar comprendido por las 7 razones que acabo de mencionar. Sí cabe darle ese alcance a las medidas de coerción personal, no por, en este caso, por interpretación progresiva y analógica en buena parte, sino directamente porque es un auto procesal importante e incuestionable, a diferencia del auto de procesamiento. Y en esos casos, sí creo que lo que correspondería como mejor remedio es el recurso de apelación horizontal, que es el tema que voy a considerar en el próximo video y que dejó abierta como una posibilidad este fallo 10 que venimos comentando. Hasta aquí hemos llegado con este video. Los espero en el próximo, donde vamos a analizar ese tema de apelación horizontal. Muchas gracias.